Señor, ¿cómo están? Bendecidos. Muy bien. Eh, la Biblia dice que el Señor Jesús, en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, ¿verdad? Y a veces hay necesidades que tenemos nosotros, necesidades físicas, materiales, necesidades sentidas. Y esto es normal en nosotros los seres humanos, porque eso nos hace ver que tenemos una dependencia de Dios. Amén. Y es bueno que a veces lleguen ciertas circunstancias a nuestra vida. Es bueno porque eso nos hace ver que necesitamos de la gracia de Dios, que dependemos todo el tiempo del Señor. Por eso la palabra del Señor dice que hay que hacer conocer nuestras peticiones delante del Señor. Y dice que la paz de Dios, no dice que de una vez nos va a responder, sino que dice que la paz de Dios, dice, guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones. Y yo he experimentado pues todo lo que ustedes experimentan: necesidades económicas, necesidades físicas, necesidades emocionales. Todo eso lo hemos experimentado, porque eso es normal de un ser humano, ¿verdad? Pero también hemos visto cómo nos fortalecemos en Dios, cómo el Señor lo llena a uno, cómo su presencia lo llena a uno. Eso es algo maravilloso. Entonces, vamos a orar por nuestras peticiones, por nuestras necesidades, y coloque esa petición delante del Señor. Y realmente quien le da a uno gozo es el Señor. Es el Señor. En medio de aún de circunstancias bien adversas, y más que todo la economía uno lo aflige, ¿cierto? ¿A cuántos los aflige la economía? Sí, ¿para qué vamos a decir que no? Sí, sí, dijo la chilindrina. Que no, sí, 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 es verdad. Pero en el Señor tenemos paz, tenemos gozo, tenemos esperanza, hay salida. El Señor nos va a mostrar la salida, amén. Levante sus manos y oremos al Señor. Señor, gracias Dios por esta buena noche, porque podemos venir a ti confiadamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos deja ver nuestra necesidad de ti, la dependencia total de ti. Gracias, Señor, por las circunstancias difíciles que a veces tenemos que pasar, Señor, porque eso nos deja ver, Señor, nuestra incapacidad para depender de nosotros mismos. Gracias, amado Padre, por ser nuestro Dios, por ser nuestro Padre, por ser nuestro sustentador, nuestro proveedor, pero también nuestra alegría, nuestro gozo. Por eso dice tu palabra que si alguno está afligido, haga oración, porque en medio de la oración, la aflicción, Señor, se va, y porque tú llenas, Señor, llenas el corazón, llenas la mente, llenas el espíritu, llenas, Señor, nuestra vida, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Gracias, amado Dios, porque tú tienes el control de todas las cosas. Señor, mira a aquellos hermanos que están enfermos. Oramos para que tu mano, Señor, sanadora sea sobre su cuerpo, trayendo sanidad, trayendo vitalidad física. Aquellos que están pasando por una economía difícil, Señor, súpleles, provee, Señor. Sé tu sustentador. Señor, susténtales, provee, fortalece. Trae gozo en medio del estrés, en medio de la preocupación. Trae paz, trae gozo, porque tú tienes el control de todas las cosas. Señor, gracias. Gracias por revelarte a nuestras vidas y por dejarnos, Señor, ver, mirar lo que tú eres y lo que significa para nuestras vidas. Gracias, amado Señor. Te bendecimos, te adoramos. Gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor, colocamos esta palabra en tus manos para que seas tú, Señor, quien nos enseña, nos anima, nos exhorta, nos liberta,
nos fortalece, trae vida, trae salud y salvación para nuestras almas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, quiero invitarlo a abrir su Biblia en primera carta a los Corintios, capítulo 11. Hace más o menos un mes empezamos a estudiar el capítulo 11 de Primera de Corintios. La carta a los Corintios habíamos dicho que es una carta de corrección, una carta correctiva, porque la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor que ha sido lavada y redimida por la sangre de Cristo, necesita ser formada, ¿verdad? Necesita ser educada, como cuando los niños están en casa que necesitan ser formados. Así es la iglesia. La iglesia necesita ser exhortada, animada, disciplinada, corregida, porque si eso no está en una iglesia, entonces no cumple el propósito de Dios. La iglesia cumple el propósito de Dios cuando hay exhortación, cuando hay corrección, cuando hay disciplina. Si no hay estas cosas, es una iglesia que puede crecer en número, pero no en carácter. Entonces, esta carta que la escribió el apóstol Pablo estaba llena de correcciones, porque habían cosas que se hacían mal, que se relacionaban mal entre los hermanos, se relacionaban mal entre parejas. ¿Cuántos creen que nosotros necesitamos formación en la parte matrimonial? Tal vez nosotros cometemos muchos errores como esposos, como esposas, como hijos. ¿Qué necesitamos? Conocer, ser formados, ¿verdad? Por eso debe haber formación en una iglesia local. ¿Y para qué son las iglesias locales? Para eso, para crecer. No es una sola iglesia que se reúne en un solo lugar, una iglesia, no, iglesias locales, aunque la iglesia es una sola. Pero necesitamos aprender de Dios. Y todo lo que está en la palabra del Señor, pues fue escrito ¿para quién? Pues para nosotros, para la iglesia. Entonces quiero que leamos, por favor. Vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Lea conmigo. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio, una pregunta, que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos que tal costumbre ni las iglesias de Dios. Bueno, este capítulo lo he presentado en 3 temas. El primero fue principios y formas. Habíamos hablado que los principios de Dios nunca cambian, pero que las formas sí, o las señales caducan, o las señales tienen un término, pero los principios de Dios no. Habíamos hablado de que este capítulo el apóstol Pablo está corrigiendo algo, y es el orden de autoridad que debe haber en un hogar. ¿Cuál es el orden que debe haber en un hogar? Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de su esposa. Ese es el orden de autoridad y que se debe establecer en un hogar conforme al diseño de Dios. ¿Qué pasa si nosotros alteramos eso? ¿Funciona? No va a funcionar. Pero ¿qué pasa si nosotros nos acomodamos al diseño de Dios o entramos al diseño de Dios? ¿Va a funcionar o no va a funcionar?
va a funcionar al 100%. Yo pregunto, ¿los diseños de Dios han funcionado? ¿Funcionó el arca de Noé? Porque dice la Biblia que Noé hizo todo conforme Dios le había dicho. ¿Y qué pasa si un hogar funciona como Dios dice? ¿Qué va a pasar? Pues se va a cumplir el propósito de Dios. Pero a veces, ¿por qué nosotros alteramos el diseño de Dios? Dudamos, desconfiamos de lo que Dios ha dicho, tenemos otro tipo de argumentos, ¿verdad? Pero la fe en lo que Dios dice es lo que va a garantizar el éxito en lo que Dios ha diseñado para nosotros. Entonces, la primera enseñanza fue acerca de eso. La segunda enseñanza que di fue acerca del velo en la mujer. ¿Debe colocarse velo la mujer, sí o no? Hablamos de que el velo es una señal, no es un principio, y que es una señal de acuerdo al contexto histórico de aquella época, que hoy en día no estamos en ese contexto, por lo tanto, el velo no es para este tiempo. Pero quedamos en el versículo 13 y ahí es donde vamos a tomar nuevamente, a empalmar la enseñanza. Recuerden que este tema es de orden familiar, no es tanto ministerial, aunque tiene que ver con la iglesia como testimonio. Aquí está estableciendo un orden de pareja, de familia. Dice el versículo 13, es propio que la mujer, juzgad vosotros mismos, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Sigue dando unas instrucciones el apóstol Pablo. En otras palabras, es de una mujer cristiana que ministre sin evidenciar una sumisión al diseño de Dios. ¿Es propio de una mujer que ministre en una congregación, que ore, que profetice sin estar bajo sujeción de su esposo? Recuerden, estamos hablando del principio. Pero el velo, que evidenciaba para esa época, ¿qué evidenciaba el velo? Sujeción. Evidenciaba que el cubrirse la cabeza, ella estaba mostrando que estaba sujeta a su esposo. Entonces, el Espíritu Santo no está impidiendo a la mujer que ore en la iglesia. No está impidiendo que profetice. ¿Qué es lo que está impidiendo? Que ministre sin estar bajo autoridad. Pregunto, ¿es lo mismo para este tiempo? Claro, porque los principios no cambian. Los principios de Dios no varían, son eternos. Entonces, esa es la pregunta que hace el apóstol Pablo a la iglesia. Una mujer que no esté de acuerdo al diseño de Dios no debe ministrar en la iglesia. El velo mostraba que estaba sujeta a su esposo. Esto da a entender que una mujer que estuviese bajo autoridad de su esposo podía ministrar en la iglesia. Entonces, esta sujeción de la cual está hablando el apóstol Pablo de la mujer hacia el esposo, también tiene que ser una sujeción mutua del esposo a la esposa. ¿Qué pasa si un esposo vive como se le da la regalada voluntad? ¿Debe ministrar en la iglesia? Tampoco. No debe ministrar en la iglesia, porque él está bajo la autoridad de Cristo. Y si no está sujeto a Cristo, pues tampoco va a estar sujeto a su esposa. La palabra del Señor enseña que nosotros debemos vivir en armonía en nuestro hogar, ¿sí o no?
El esposo y la esposa deben vivir en armonía, un par de creyentes. Pero si se gritan el uno al otro, si hay mentira el uno al otro, si hay contienda, si hay celos, pregunta, ¿puede ministrar ese esposo así en la iglesia? No debe ministrar. Porque dice que las oraciones de ese esposo tendrán ¿qué? Estorbo. Quiere decir que Dios no va a escuchar esas oraciones. Vamos a primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Nos damos cuenta que no es solo para la mujer. Dice, vosotros maridos, ¿a quién le está hablando? ¿El Señor? ¿A quién le está hablando? A los hombres. Dice, igualmente vivid con ellas como sabiamente, dando ¿qué? Honor a la mujer como a vaso ¿qué? Más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cuál es el consejo de Dios al varón hacia la mujer? ¿Cómo nosotros debemos tratar a nuestra esposa? Como a vaso más frágil. Pregunta, ¿las esposas se sienten así? Incluyendo a mi esposa. ¿La esposa siente que de verdad es el vaso más frágil? ¿Cómo la trata su esposo? Porque esas oraciones tendrán estorbo. Así dice la palabra. Es un hombre que no debe ministrar en la iglesia. Porque tanto el esposo, la esposa debe estar sujeta a su esposo, el esposo también debe estar sujeto a su esposa. Si el esposo no trata bien a su esposa, ¿quiere decir que él está sujeto o está viviendo como él quiere? A eso es lo que se refiere en los versículos anteriores, aquí en primera de Corintios 11. Si miramos el versículo 11 y el versículo 12, aquí nos va a decir algo importante. Dice, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. ¿De qué nos están hablando estos versículos? Que en el Señor ni el hombre es independiente de la mujer, ni la mujer es independiente del hombre. En el Señor. O sea que debe haber que una sujeción ¿qué? Mutua, pero cada uno ejerce su rol. Pero debe haber ¿qué? Sujeción. Debe haber sujeción. La mujer está sujeta a su esposo, pero el esposo debe estar sujeto a la esposa. A eso es que se está refiriendo ese versículo. Entonces, por lo tanto, no se debe anular el ministerio de la mujer. Vamos a Génesis 21, 12. Génesis capítulo 21, versículo 12. Dice la palabra de la siguiente manera. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué le había dicho Sara a Abraham? Saca
a ese hijo tuyo y a esa mujer, sácalas y échalas. A Abraham le parece grave eso y él dice, yo no lo voy a hacer. Le parece gravísimo. Y se le aparece Dios. ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué le dice? Escucha a tu mujer. Uno de los mayores problemas que yo he tenido en la vida es por no escuchar a mi esposa. Hay que escuchar a la esposa. Escucha a la esposa. Porque muchos de los problemas en que los hombres nos metemos es por no escuchar a la esposa, porque Dios habla a través de la esposa. En otras palabras, ¿qué le estaba diciendo Dios a Abraham? Hermano, sujétese a su esposa. Debe haber una sujeción mutua en el hogar, en el matrimonio, porque aquí está hablando de matrimonio. Escuche a su esposa. Porque a veces la esposa está hablando conforme al propósito de Dios. Mira que Sara estaba hablando de acuerdo al propósito de Dios. Y Dios tiene que ratificarle y decirle, mire, lo que ella te está diciendo es lo mismo que yo estoy diciendo. En Isaac te será llamada descendencia. Pero a veces el machismo no nos deja y no escuchamos. Pero aquí el Señor no está anulando a la mujer, sino que está levantando, dando honor a la mujer. Hechos 2:16. Hechos 2. Hechos capítulo 2, versículo 16. Dice así, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Versículo 17 dice, y en los postreros días, ¿dice quién? Dice Dios, derramaré de mi espíritu, ¿sobre quién? Sobre toda carne. Y vuestros hijos, ¿y quién más? Y vuestras hijas profetizarán, o sea, predicarán. Vuestros jóvenes, ¿qué harán? Verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre qué? Mis siervas, o sea, hablando de la mujer, en aquellos días derramaré de mi espíritu y qué? Profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales en la abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es una palabra profética donde Dios no está anulando el ministerio de la mujer. Yo he escuchado a hombres eruditos que dicen que la mujer no debe predicar. Ojo con eso. Anulan el ministerio de la mujer. Aquí lo que está hablando en este capítulo 11 es acerca de un orden de autoridad y lo que la esposa debe hacia el esposo y lo que el esposo debe hacia la esposa. Pero la mujer tiene ministerio. Es más, la mujer, Dios nos puede hablar a través de la esposa. Y Dios nos habla. Lo que pasa es que a veces no creemos que Dios pueda usar a las mujeres. Por eso Pablo decía, debe mostrar, evidenciar, porque el velo es una señal de que la mujer está en armonía, está en sujeción a su esposo, pero su esposo también debe estar sujeto a su esposa. Versículo 14, volvamos a Corintios 11:14, primera. Dice, la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿Cómo así la naturaleza misma?
¿Cómo así? La naturaleza misma nos enseña, o sea, es como por lógica, ¿cierto? Por lógica, el hombre debe tener el cabello corto y la mujer debe tener el cabello largo. Así nos creó Dios. Así nos creó Dios. Entonces Dios creó a la mujer con el cabello largo, ¿para qué? Para distinguirse del varón y para que hubiera una señal en la mujer de sujeción al varón. O sea, significa, la naturaleza misma significa que el cabello largo en la mujer es un distintivo que marca la diferencia entre el hombre y la mujer desde la creación. Así lo diseñó Dios. Mire, aún para los no creyentes, ellos saben y entienden eso, que el cabello largo se ve hermoso en la mujer, ¿verdad? Una mujer con cabello largo. Eso es hermoso, eso es algo que Dios le dio a ellas, no al hombre. Y los creyentes, aún por lógica y por naturaleza, entienden eso. Eso es algo cultural universalmente. Se entiende universalmente que la mujer debe llevar el cabello largo y el hombre debe llevar el cabello corto. Les voy a poner un ejemplo. Cuando una mujer tiene inclinación hacia otra mujer, ¿sí?, y es lesbiana, vamos a hablarlo así abiertamente, es lesbiana, ¿quién lleva el cabello corto? La que hace de hombre. ¿Por qué? ¿Quién le enseñó eso a ella? Por naturaleza. Aunque ella está incorrectamente, ya por naturaleza se rapa. Así sucedía en Corinto. Ella se rapa y se vuelve así como macho, ¿no? ¿Qué entiende ella? Aunque es una mujer, ¿qué entiende ella? Que está ocupando, haciendo el papel de hombre. Aunque es mujer, está haciendo el papel de hombre y sabe qué la distingue a ella. Por eso dice por naturaleza. Por naturaleza. O sea, por lógica. El hombre debe llevar el cabello corto. Entonces, ella toma ese lugar, lo hace porque eso es algo natural, según la inclinación que ella está teniendo. Dice el versículo 15, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es ¿qué? Honroso, porque en lugar de velo le es dado ¿qué? El cabello. Aquí hay algo interesante. Dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello. ¿Qué quiere decir eso? La mujer debe dejarse ¿qué? Crecer el cabello. O sea que no se lo debe cortar. Déjese crecer el cabello. No se lo corte. Dice, dejarse crecer el cabello le es honroso. ¿Cómo así honroso? Porque toma el lugar de privilegio que Dios le ha dado. Ese lugar de honor que Dios le ha dado como mujer. Si ella se corta el cabello, quiere decir que no honra el lugar o la posición que Dios le ha dado. ¿Sí dice así o no dice así? Así dice, que a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. O sea, Dios le ha dado un lugar a la mujer de honor. ¿Y qué le dio? Le dio cabello. O sea que una mujer tiene ese honor cuando tiene su cabello largo. Ahora, las hermanas que tienen el cabello corto,
no se sientan mal porque estamos aprendiendo, ¿cierto? No se sientan mal. O si el hombre tiene el cabello largo, no se sienta mal porque estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Pero eso es lo que la Biblia nos está enseñando, lo que nos está diciendo. Ah, sí. Sí. En el Antiguo Testamento, solo los hombres que hacían un voto de consagración a Dios se dejaban crecer el cabello. Pero era porque se apartaban solo para Dios. No podían tomar vino, no podían contaminarse con un muerto, no podían colocar navajas sobre su cabello, porque estaban consagrados totalmente para Dios. Entonces no podían, si hacía ese voto de nazareo, era el único hombre, porque se diferenciaba de los demás hombres. ¿En qué? En su cabello. Cuando se veía un hombre con cabello largo, era porque era una persona que estaba totalmente consagrada a Dios. Y creo que ni esposa debía tener, no estoy seguro, pero creo que ni esposa debía tener, porque estaba consagrado totalmente para Dios. Entonces, eso era el único, digamos, excepción que había para los hombres. Algunos dicen que Jesús tenía el cabello largo, pero eso no es verdad. Jesús no tenía el cabello largo. Según estudios que se han hecho de un hombre judío de la época de Jesús, los hombres no tenían el cabello largo. Los únicos eran los que hacían voto de consagración a Dios, por motivo de que no podían pasar navajas sobre su cabeza. Eso era la única excepción de que un hombre tuviera su cabello largo. Pero naturalmente, lo normal, la regla general, es que el hombre debe tener su cabello corto y la mujer su cabello largo. La palabra honra, dice que honroso es para la mujer, significa respeto de la dignidad propia, buena opinión y fama adquirida por la virtud y el mérito, valor que se le da a algo o a alguien. Es una honra para la mujer dejarse crecer el cabello, porque esto honra a Dios, porque ella está con su forma de tener su cabello, está diciendo que ella tiene un puesto de honor o un lugar de honor que Dios le ha dado. ¿Cuál? El de ser protegida. El de ser protegida por el varón. ¿Qué pasa si el hombre tenía el cabello más largo que la mujer? ¿Quién tenía la autoridad ahí en ese caso? El que tuviera el cabello más largo. Si el hombre tenía el cabello más largo que la mujer, entonces la autoridad, ¿quién era? La mujer. Pero Dios no le dio ese lugar a la mujer. No se lo dio. Se lo dio al hombre. Entonces es una vergüenza para un hombre dejarse crecer el cabello, pero es vergonzoso. ¿Por qué? Porque está diciendo que él no tiene la autoridad y que Dios no le ha dado autoridad a él. Entonces, pero esto es en relación con el matrimonio. Si el hombre tiene el cabello más largo que la mujer, es una deshonra, porque está diciendo que él es el que está bajo autoridad de su mujer. Entonces, ¿quién es la autoridad? Su esposa. Está pervirtiendo el diseño de Dios. Imagínense una pareja de esposos.
hombre y mujer. Y la mujer, el hombre tiene el cabello más largo que la mujer. ¿Eso honra a Dios? Lo deshonra. Porque el diseño de Dios, la creación misma, habla de que el hombre debe tener el cabello corto. Esa es la diferencia. Así lo hizo Dios. Entonces, vamos al versículo 15. Dice, porque por el contrario a la mujer dejarse crecer el cabello, le es que honroso, porque en lugar de velo le es dado ¿qué? El cabello. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer tiene dos opciones. ¿Cuál? Dejarse crecer el cabello o ponerse un velo. Si la mujer va a evidenciar que está bajo su sujeción, ¿qué tiene que hacer? Dejarse crecer el cabello. Y si tiene el cabello corto, ¿qué debe hacer? Ponerse el velo. Esa era la cultura de aquella época. Eso lo vivían también los incrédulos. Eso lo vivía la gente que no conocía a Dios. Entonces, por eso Pablo tiene que hacer una distinción en la iglesia también. Dice, al contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermano? ¿Qué vemos? Si la mujer tiene el cabello corto, entonces decía el apóstol, póngase velo. Pero si se deja crecer el cabello, no necesita velo. No necesita velo. Entonces, ¿para quién era el velo? Para las mujeres que tenían el cabello corto. Porque en lugar de velo, le es dado ¿qué? Cabello. Eso es una honra para la mujer. Eso es algo hermoso para ellas. Entonces, el hombre no debía colocarse velo. ¿Por qué? Porque él es la autoridad y él es la imagen de Dios. Versículo 16. Dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. O sea, con toda esa explicación, si alguno quiere contender, pues no vamos a perder el tiempo en eso. ¿Para qué perder el tiempo en eso? Si por lógica, por naturaleza ya se sabe. ¿Qué más explicación tiene eso? Entonces, ¿cuál es el principio aquí, hermano? ¿Qué aprendemos de este capítulo? Hermano Fernando. Sí, correcto. El hombre puede hacer lo que quiera, transformarse, pero seguirá siendo hombre y la mujer seguirá siendo mujer. Por eso debe haber una señal de hombría y una señal de femenino. Y eso es el cabello, ¿verdad? Sí, correcto. Ajá, correcto. Muy bien, aquí lo que Dios está cuidando es la masculinidad y la feminidad. Eso es lo que Dios está cuidando. Como les decía, el velo
simplemente es una señal. Pero nosotros ya no vivimos en ese tiempo. Ya esa cultura pasó, ya esa cultura ya no está en nosotros hoy en día. Pero ¿qué sigue vigente? ¿Qué sigue latente? La masculinidad. La feminidad sigue en pie. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El velo o el principio? ¿La señal o el principio? Pues el principio es lo más importante. Pero si alguno quiere ser contencioso, pues, como dice la palabra, haga lo que quiera. Sí, ya no vamos a discutir sobre ese tema, ¿verdad? Porque ya eso está claro. Ahora, ¿qué es lo que nosotros aprendemos? La enseñanza más importante de este capítulo es el principio de autoridad. Recuerde, hermano, todo comienza en el hogar. Si usted quiere ministrar en la iglesia, ¿dónde debe comenzar su ministerio? En su casa. En el hogar. La sujeción al esposo. El esposo también debe sujetarse a la esposa. Debe tratar a la esposa. ¿Cómo tratan hoy los esposos? Aún los cristianos. ¿Cómo tratan a su esposa? Un día vamos a ir a su casa y que usted vaya a la casa de nosotros. Esta semana fue una hermana y se quedó con nosotros 2 días. Yo dije, ¿será que esta hermana viene a ver cómo vivimos nosotros? Y se quedó ahí. Faisita también se ha quedado con nosotros varios días. Y decía un predicador, si usted quiere conocer a su pastor, a su predicador, a su líder, vaya, estése con él unos días en casita. Ahí tiene lista la cama. Unos 8 días. Segundo, ¿qué aprendemos de este capítulo? Que la mujer puede ejercer su ministerio siempre y cuando esté de acuerdo con el diseño de Dios. Y honre a su esposo estando bajo autoridad. No es cantaleta. Mire primera de Pedro. Vamos a primera carta de Pedro 3, 1 al 6. Primera carta de Pedro 3, 1 al 6. Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad que sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea, ¿cómo se debe ganar al marido? ¿Cómo? A punta de sartenazos. No, dice que es con su ¿qué? Conducta. ¿Y cómo debe ser la conducta de la mujer cristiana ante un esposo que no es cristiano? Dice ahí, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando, o sea, el hombre comienza a mirar vuestra conducta casta y ¿qué? Respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu que afable y apacible. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que mejor es vivir por allá en el terrado de una casa que con mujer cantaletosa. Como una gotera continua. Pero el hombre no creyente va a ser ganado por su esposa con su ejemplo, con su conducta respetuosa de su esposo. Dice el versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. O sea, ¿qué hacían las mujeres de la antigüedad? ¿Qué hacían?
¿En quién confiaban? En Dios. Y ellas esperaban en Dios. No se afanaban, pero esperaban en Dios. Se sujetaban a su esposo, pero confiaban en que Dios haría la obra. Confiaban. Ellas decían, yo confío en lo que Dios va a hacer. Pero también dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Cuándo es que eso ya no aplica? Cuando el hombre es maltratador. Si usted como mujer se siente maltratada por su esposo, agredida físicamente, ya usted no está sujeta a eso. Y no tiene por qué tolerar una cosa de esas. Porque Dios no nos llamó a esclavitud. Amén. De lo contrario, la mujer debe estar sujeta a su esposo, aún así no sea creyente. Entonces, estamos aprendiendo eso de este capítulo. Tercero, que el hombre debe tomar su lugar de honra que Dios le ha dado. Cuarto, que los principios de Dios nunca cambian. Las señales y las culturas sí cambian. Y que esto del velo fue algo cultural en aquella época, pero que hoy esa cultura ya no existe, pero el principio sí queda. Quinto, que debemos tener en cuenta lo de la naturaleza, cómo fuimos creados por Dios. Aconseja el Señor, mujeres, déjense crecer el cabello. Aconseja el Espíritu Santo, hombres, no se dejen crecer el cabello. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. Pero la pregunta es pecado que un hombre se deje crecer el cabello? Yo pienso que si el hombre tiene el cabello más corto que la mujer, hasta ahí va bien. Pero si la mujer tiene el cabello más corto que el hombre, ahí hay un problema ya. Porque es por naturaleza. Por naturaleza. ¿Cuántos están entendiendo esa palabra? Y eso lo debemos vivir en casa. En casa. Si usted considera que tiene el cabello muy largo y siente que el Espíritu Santo le está hablando, corte el cabello. O no va a ser que le pase lo de Sansón, que vengan y le corten el cabello. ¿Pierde la salvación alguien que tiene, un hombre que tiene el cabello largo o una mujer que tiene el cabello corto? ¿Pierde la salvación? No. No, porque es una cuestión de señal. ¿Cómo? Sí, correcto. Eso. Pero no tiene que ver con salvación, ¿verdad? Entonces, esto tiene que quedar claro, hermanos, porque hoy se está enseñando que la mujer, si no ora con velo puesto, entonces quiere decir que Dios no escucha su oración. Pero Dios no escucha la oración porque tenga velo o no tenga velo. Dios escucha la oración porque Cristo nos unió al Padre. Y su sangre preciosa nos limpió de todos nuestros pecados. Amén. Entonces no podemos confundir esa parte con nuestra relación con Dios. Amén. De hecho hay indígenas, hay tribus o etnias que donde los hombres tienen el cabello largo. Pero eso quiere decir que Dios no los escucha, no es una cultura de ellos. Pero el día que lleguen a entender, ¿qué va a pasar? Cuando entiendan la palabra de Dios y el diseño de Dios, pues me imagino que ellos van a tomar cartas en el asunto. Entonces,
¿Qué es lo primordial, hermanos? Dios nos ha llamado también para servirle, a servir al Señor. ¿Cómo debemos hacerlo? Sujetos. Si yo como hombre trato mal a mi esposa, yo no debo ministrar. Yo no debo servir. Yo no debo orar, ni profetizar, ni predicar en una congregación. Todo arranca desde casa. Entonces, por eso hay que hacer caso. Mi esposa me dice, láveme la loza, yo la lavo. Pero cuando yo también le digo algo a ella, ella también está sujeta. O sea que eso es algo que mutuo. Debe ser mutuo. ¿Quién pelea así? Nadie. ¿Quién se glorifica? El Señor. ¿Qué fluye ahí? El Espíritu Santo. Amén. Así debe ser una iglesia local. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias Dios por este momento que hemos pasado en la Escritura, viendo tu modelo, tu diseño para el hogar, para el matrimonio cristiano y aún para aquellos donde solamente uno de los cónyuges es cristiano. Hemos visto este modelo de Dios y hemos visto, Señor, que la naturaleza misma, como tú nos creaste, es que la mujer debe tener el cabello largo y el hombre debe tener el cabello corto. Señor, esto es algo que así lo diseñaste tú y no podemos cambiar aquello que tú has creado, porque tú eres perfecto. Ayúdanos, Señor, para poder entender estas verdades de Dios y no vivir conforme a las filosofías del mundo, sino conforme al diseño bíblico. Ayúdanos. Necesitamos, Señor, estar más serios contigo. Ayúdanos para que en nuestros hogares yo pueda vivir en armonía con mi esposa y con mis hijos. Pero tú enfatizas más es con la esposa, donde la esposa debe estar en armonía con el esposo y el esposo con la esposa, para que haya un fluir tuyo en el Espíritu, un fluir de Dios cuando ministramos, cuando oramos, que nuestras oraciones no tengan estorbo y que podamos compartir, ministrar según el don que hemos recibido. Las mujeres también tú les has dotado de ministerio para que edifiquen también la iglesia. Porque en el Señor el hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el hombre. Dependemos también, somos interdependientes. Nos necesitamos, Señor. Como tú le dijiste a Abraham, escucha a tu mujer. Escucha a tu esposa en todo lo que ella te dijere. Señor, sabemos que dependemos el uno del otro y que tú obras en esa relación para poder ser de bendición a la iglesia local. Tanto el hombre como la mujer podamos ser de bendición a la iglesia local. Ayúdanos, Señor. Si alguna mujer no tiene esposo creyente, debe sujetarse, y si él no le impide, puede servir. Pero si le impide, no debe servir hasta que él no sea un hombre creyente. Si le impide o si le maltrata, Señor, ya sabemos cuál es la medida a tomar. Pero en lo posible, Señor, en todo lo que tú dices, debemos estar en armonía para poder ser de edificación para la iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.